Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Bri. Hoy vamos a tejer un bolso hermoso, espacioso, práctico y muy fácil de hacer. Vamos a trabajar con puntos fantasía y con puntos bajos. No olvides darle like, compartirlo con alguien que ame tejer tanto como tú y por supuesto suscribirte para no perderte los próximos bolsos y puntadas hermosas que vienen. Vamos a los materiales. Estos son los materiales que voy a estar utilizando para mi bolso: trapillo de 2 centímetros de 3 diferentes colores, base de cuero de 22 por 10 centímetros, 4 aros de 3 centímetros, cierre de metal, 4 marcadores, aguja lanera para esconder hebras, ganchillo número 3, este es para trabajar mi base, y el número 6 para trabajar el cuerpo de mi bolso, y tijeras. Comencemos. Ok, vamos a comenzar trabajando en la base. Voy a agregar marcadores. Donde agregue el marcador es porque voy a hacer un aumento. Este es el orificio más cercano a lo que es. Me guío por estas cositas de metal. Ahí voy a agregar el marcador. En esos orificios donde les estoy agregando el marcador, voy a hacer 2 puntos bajos. Y en los demás solamente un punto. De esta manera. Ok, ahora vamos a tomar trapillo y comenzaré trabajando con el ganchillo de 3 milímetros. Vamos a hacer deslizados, ok, o cadenitas. Esta va a ser la parte de afuera de mi bolso y esta va a ser la parte que va a quedar dentro. Entonces voy a trabajar por la parte de afuera. Dejo un poco de trapillo para luego esconderlo. Comenzaré por acá. Ustedes pueden hacerlo aquí en medio, donde gusten. Tomo trapillo de esta manera, lo ingreso por el orificio, sigo en el siguiente orificio, tomo trapillo y hago mis deslizados. Dándole la altura de esta orejita a este, para que me salgan mis cadenas. Esto se ve grande, pero luego lo jalo para que tome la misma medida de las otras. Donde está el marcador, vamos a darle un poco de altura acá. Voy a ingresar, voy a hacer mi cadenita regularmente y ahí voy a agregar el marcador encima para hacer mi aumento ahí. Ok, en esa cadenita ahí voy a seguir haciendo mis deslizados. Miren, va quedando así de esta manera por la parte de dentro. Voy a seguir trabajando las cadenitas alrededor y regreso con ustedes. Ok, estoy llegando a mis últimos puntos. Vamos a darle un poco de altura. Y el último. Ahora con el trapillo que dejé para luego esconder, con la ayuda de la aguja lanera, voy a simular mi cadenita aquí. Ingreso en el último punto que hice, en este. Trato de ahí en medio, ¿sí? Ingresarlo en medio de esa cadena. ¿Miren? Para hacer que se vea de esta manera. Ahora voy a ingresar de esta manera en esta cadenita por esas 2 hebras. Y nuevamente ingreso en esa cadena hacia atrás. Ahí. Jalo hacia atrás y le doy la misma medida de las otras. Miren. Ahí está, igual que las otras. Luego esto lo escondo.
Voy a tomar nuevamente mi ganchillo en el cual estoy trabajando, que es el de 3 centímetros, y vamos a empezar a hacer puntos bajos en todo alrededor, punto bajo, y aquí aumento, o sea, 2 puntos bajos en ese mismo orificio, en donde tengo los que son los marcadores, de esta manera. Entonces vamos a hacer una cadenita ahí, nos vamos a dirigir a la siguiente cadena en el orificio, vamos a salir arriba, así, tomamos trapillo, ingresamos por el orificio, damos altura y hacemos nuestro punto bajo. Nuevamente, ahí, siempre dándole la altura correspondiente, de esta manera, en el penúltimo antes de llegar a lo que es el marcador. Y ahora sí, llegué al marcador, vamos a quitarlo. Ahí vamos a hacer 2 puntos bajos. 1, ahí mismo, 2. Miren, miren por la parte de atrás. Vamos a seguir haciendo puntos bajos hasta llegar al otro marcador. Punto bajo regular, sin aumento. Ok, llegué donde está mi marcador, vamos a quitarlo. Y ahí voy a hacer 2 puntos bajos. Ingreso, doy altura y paso por 2. Nuevamente doy altura y paso por 2, así. Seguiré trabajando puntos bajos. Una vez lleguen al marcador, ahí hacen 2 puntos bajos en un solo punto, o sea, un aumento, puntos bajos, aumento, puntos bajos. Nos vemos por acá. Llegué a mi último punto por hacer, ahí. Ahí está, mire qué bonito. Muy bonito se ve. Bueno, ahora vamos a cerrar. Jalamos trapillo, ¿sí? Esta orejita. Y la primer cadenita acá, esta es la cadena que simula lo que es un punto bajo. En esta cadenita vamos a ingresar de atrás hacia adelante, de esta manera. Y vamos a jalar esa orejita hacia atrás, así, que quede esta a nivel de las otras, o sea, la misma medida, así. Ahora lo que voy a hacer es cambiar mi ganchillo al número 6, que es el que voy a estar trabajando todo el cuerpo de mi bolso. Voy a ingresar en medio de esa hebra que estoy pasando hacia atrás. Hay 2 hebras de abajo hacia arriba, de esta manera. Estoy dejando la otra, miren, de esa manera. Ingreso esa hebra en el ganchillo, jalo, así, más o menos que quede, como les digo, al mismo nivel, y tomo trapillo y lo ingreso por esas 2, dejando esa hebra abajo. Voy a hacer una cadenita, así. Ahora voy a estar tomando la hebra de arriba de cada cadenita, esta, dejando la hebra de abajo intacta, ¿ok? Voy a tomar esta y también voy a tomar lo que es la lomita. Voy a tomar la hebra y voy a tomar la lomita para que le dé más fuerza a mis puntos. Puntos bajos, sin aumento, solamente puntos bajos. ¿Sí?
todo alrededor y nos vemos por acá. Este es mi último punto. Vamos a hacerlo. Ahí está. Voy a cerrar. Ahí lo pasé y en este punto bajo en medio voy a ingresar en medio de ese punto y pasando abajo de la lomita en el punto bajo. Miren, aquí está una hebra y acá está otra hebra. Vamos a agregar la orejita. Jalamos que quede a la misma medida esta de las otras. Tomamos lo que es el trapillo y la pasamos hacia adelante de esta manera. Ahora en adelante vamos a trabajar con el trapillo de esta manera, el revés hacia arriba y que el lado plano quede hacia la parte de adelante para que le dé un acabado muy bonito a nuestro punto, que sería el punto fantasía. Este punto fantasía ya lo habíamos trabajado en otro bolso, de hecho por aquí lo tengo. Miren qué bonito. Si aún no han visto el tutorial de esta cartera, los invito a que lo vayan a ver, ya que el acabado queda muy bonito y firme, ¿ok? Ahora, ingresamos en ese punto bajo. No vamos a cerrar, lo vamos a dejar de esta manera, así. Y nos vamos a dirigir al siguiente punto bajo, que es este de aquí, en medio, ¿ok? Siempre va a ser en medio del punto bajo. Ingresamos, ¿sí? Por la B. Hacia atrás, miren cómo, abajo de la orejita, ahí están lo que son las hebras de la B, ¿sí? Ingresamos en medio de cada punto. Ahí está la B. Ingresamos en medio. ¿Ok? Siempre vamos a tomar trapillo para que nos quede el lado plano hacia adelante. Tenemos dos orejitas en el ganchillo. Esta la pasamos en la primera de esta manera y hacemos que una cadenita. ¿Ok? Vamos nuevamente a ingresar donde ingresamos ahí, donde hicimos la última lazada, en ese punto. Aquí. Vamos a ingresar, vamos a salir donde salimos anteriormente. Lado plano, no cerramos, nos dirigimos al siguiente punto, entonces ahí nos dirigimos al siguiente punto bajo en medio. La tercera orejita, esta la pasamos en la segunda. Y estas dos orejitas hacemos un punto bajo. De esta manera. ¿Ok? Al principio fue diferente porque solo teníamos la hebra con la que comenzamos. Por eso solo habían dos. Ahora van a ser tres. En la cual una la pasamos y dos hacemos el punto bajo. Nuevamente pasamos donde hicimos ese último punto, abajo, salimos, ¿sí? Donde salimos con el otro anterior, lazada, siguiente punto, lazada, la tercera la pasamos por la segunda, tenemos dos orejitas en el ganchillo, hacemos un punto bajo, ¿ok? Nuevamente, ahí mismo, siguiente punto, damos altura, ¿sí? A nivel de las tres que queden al mismo nivel. La tercera la pasamos por la segunda, tenemos dos, hacemos nuestro punto bajo, así, que nos quede, miren, bonito ahí el acabado. Vamos a hacerlo dos veces más. Ingresamos ahí mismo donde hicimos el último,
lazada, siguiente punto, en medio, lazada, la tercera en la segunda y pasamos por 2. Última vez aquí y luego sigo trabajando, ok, todo alrededor. Ahí, siguiente, en medio, damos altura, la pasamos en la segunda y hacemos nuestro punto bajo. Aquí no vamos a hacer aumentos, no vamos a hacer disminuciones, no vamos a hacer más nada que punto sobre punto. Y son en total de puntos 56, ¿ok? Entonces vamos a estar trabajando todo el cuerpo de nuestro bolso con 56 puntos fantasía. Entonces voy a seguir trabajando toda esta hilera y regreso con ustedes para hacer el cierre. Último punto bajo libre. Y aquí va a faltar una lazada, ¿no? Aquí vamos a ingresar en ese último, el último que hicimos como siempre, lazada, y vamos a ingresar en la primera, en el primer punto bajo que hicimos, ahí, tomamos trapillo, lo pasamos hacia enfrente, la tercera la pasamos en la segunda y hacemos nuestro punto bajo. Ese es el último punto. Miren qué bonito. Realmente el acabado es muy precioso. A mí me encanta trabajar con este punto. Adicional que mis bolsos y carteras quedan firmes, no quedan tan aguaditos. Entonces eso es lo que me gusta. Y también otra de las cosas es porque trabajo con un ganchillo no tan grande. Recuerden que entre más grande es su ganchillo, más flojos le van a quedar sus tejidos. Entonces puedes tratar de trabajar con un ganchillo pequeño, pero que obviamente sí sea que se pueda trabajar con él, para que sus bolsos no les queden tan flojos y que les queden un poco más firmes, ¿ok? La puntada va a quedar más firme. Vamos a cerrar. De esta forma vamos a cerrar en todas nuestras hileras, ¿ok? Vamos a jalar la orejita. Nos vamos a dirigir a la primera cadenita formada de un punto a otro. Este es el punto que simula un punto bajo, ¿no? Esta vez. Esta no lo vamos a tomar. Aquí está la lazada. Esta no la tomamos, tomamos la cadena. Ingresamos. Ustedes le pueden agregar un marcador para que no se vayan a equivocar. Una vez hacen lo que es el punto bajo y terminan de hacer el otro, se forma esa cadena. Entonces ahí pueden agregar un marcador para que no haya equivocación. Ingresamos esta orejita. Usualmente como cerramos, pero para que ustedes más o menos sepan. Así, ¿sí? A medida de las otras, no jalamos tanto. Y vamos a ingresar siempre en el punto, ¿sí? En este punto bajo, en medio. Siempre puntos centrados. Vamos a ingresar en ese punto bajo. Vamos a salir. Tenemos que salir en el punto ahí, en medio de ese punto. Abajo de la orejita, ¿sí? Entre las dos hebras. Esa orejita la agregamos ahí al ganchillo. De esta manera, como siempre jalamos a medida de las otras. Tomamos trapillo. Y pasamos hacia adelante. ¿Ven? No cerramos, nos dirigimos al siguiente punto. Ahí, en medio. Tomamos trapillo. Damos altura. Al comenzar son 2, ya después van a ser 3. Pasamos la segunda en la primera y hacemos nuestro punto. Ok, nuestra cadenita ahí. Vamos nuevamente ahí donde hicimos la última lazada. Vamos a regular como en la parte de abajo, ok.
Solamente les estaba mostrando cómo se hace el cierre y el primer punto de las siguientes hileras. Ahí está. Siguiente punto en medio. Ingresamos nuevamente ahí donde hicimos el último. Siempre damos altura para que nos salga bonito, ¿sí? El punto. Aquí. Entonces, voy a seguir trabajando esta hilera y voy a hacer otra más. Va a ser en total 3 hileras de puntos fantasía, ya que le voy a hacer el cambio de color. Entonces tenemos una, estoy trabajando en la segunda y voy a hacer otra más, que van a ser 3 en total, para luego hacer el cambio de color y también mostrarles cómo lo hago. Ahora, si ustedes no le quieren hacer un cambio de color, no hay ningún inconveniente. Siguen haciendo hileras hasta el alto deseado, ¿ok? Entonces voy a terminar de hacer esta, hago otra más y regreso con ustedes para mostrarles. Estoy por terminar, me faltan estos 2 puntos. Ahí está el último punto bajo que se ve, que no hemos ingresado lazada. Y vamos a hacer el último, ¿ok? Ahí mismo donde ingresamos, donde hicimos el último, la última lazada, vamos a tomar lazada, y donde hicimos lo que es el primer punto fantasía, ahí vamos a ingresar para hacer el último punto de esta hilera. Ahí está. Vamos a cerrar y vamos a agregar lo que es el siguiente color. Este es el punto bajo. En esta cadenita vamos a ingresar, lo llevamos hacia atrás. La ventaja de tener 2 ganchillos. Ok, vamos a ingresar en ese punto, sí, aquí está la lazada, perdón, la orejita que pasamos hacia atrás. En ese punto, aquí en medio, vamos a ingresar. Agregamos la orejita en el ganchillo, damos la medida y aquí es donde vamos a agregar el otro color. Vamos a cortar, vamos a dejar un poco, aquí dejamos más o menos así para luego esconderlo, y voy a agregar en este caso el color blanco. Dejo también hebra para luego esconderla. De esta manera lo voy a ingresar. ¿Sí? Lo último que hicimos es agregar lo que es la orejita en el ganchillo y esto, ¿sí?, a un lado para luego esconderlo. Ingresamos el color de su preferencia, lo pasamos hacia adelante de igual manera al lado plano. Esto lo podemos ir escondiendo también. Ahí está, siguiente punto. Regular como lo estábamos haciendo, no cambia nada, ¿ok? Más que el color. Ahí está, en medio del punto, ¿sí? Ahí está nuestro primer punto fantasía. Ingresamos nuevamente ahí donde hicimos la última lazada. Bueno, luego le escondo esto para no... Así. Bueno, voy a lado plano. De esta manera. Siguiente punto. Ahí está. Como les digo, si ustedes quieren seguir con el mismo color, o sea, hacer un solo color en todo el cuerpo, no tienen que hacer esto, siguen nada más hasta el alto deseado. Pero para las personas que les interesa hacer como cambio de colores, agregar su propio estilo ahí en el bolso, pues también les quería mostrar, ¿no? Ahí está. Voy a seguir trabajando unas cuantas hileras más hasta llegar al alto deseado y regreso con ustedes para dejarles saber cuántas hileras de puntos fantasías hice. Ok, ya estoy en el último punto.
para terminar ya las vueltas deseadas. Aquí. Cortamos hilo. Con la ayuda de la aguja lanera vamos a hacer una cadenita. Este es el punto. En esta vamos a ingresar de esta forma. Y vamos a ingresar en medio de esta última cadena que hicimos. También ingresando en la lomita. De esta manera. Ahora vamos a acomodar bien, que esté de la misma medida que las otras. Y luego a esconder por debajo de todos estos puntos, ¿ok? Luego lo voy a hacer, para no hacerles el video tan largo, solo lo voy a pasar así, hacia atrás. Ahí está. También ya escondí lo que son las otras hebras. Miren. En total de vueltas que di son 17, ¿ok? Aquí hicimos 3, 2, 7, 2 y 3. En total 17. La medida sería 17 centímetros. Sí, 17 centímetros, ¿ok? Vamos a ver de este lado. 27. Más o menos 27 centímetros, sí. Ahora voy a hacer el asa, voy a estar utilizando los 3 colores. Si ustedes quieren solo utilizar uno o dos, ya es decisión propia. También el ganchillo número 8 un poco más grande. Voy a tratar de trabajar con ese ganchillo para que mi asa no me quede tan floja ni tan grande. Entonces, por eso es que voy a trabajar con el número 8. Tampoco... Bueno, de esta forma sí sobresale un poco, pero me gusta cómo me queda con el ganchillo número 8. Vamos a hacer un nudo corredizo dejando hebra. De esta forma, nudo corredizo. Tratamos de ingresarlo. No lo hagamos tan apretado porque vamos a trabajar ahí en ese nudo. Ahora vamos a hacer una cadenita. Tomamos trapillo e ingresamos. De esta manera. Ahora voy a ingresar en este nudito, en el nudo corredizo, tomando los 3 colores, así. Tomo trapillo y voy a ingresarlo por la primera orejita, o sea, por el nudito. Así. Tenemos 2 orejitas en el ganchillo, que estén en el mismo nivel. Tomamos trapillo e ingresamos por esas 2 orejitas. De esta forma, ¿ok? Ahora damos vuelta al tejido así y vamos a tomar esta orejita, esta lomita, tomando los 3 colores. Vamos a dar un poco de altura acá, ingresamos así, tomamos trapillo que quede plano ahí. Ingresamos por la primera orejita, por esta que estamos tomando, así. Damos un poco de altura, tenemos 2 orejitas en el ganchillo, tomamos trapillo e ingresamos por esas 2, así. Damos vuelta ahí, luego acomodamos bien acá, damos vuelta y vamos a tomar lo que es esta lomita. Tomamos la lomita así, vamos a ingresarla por esa, de esta forma. Tomamos lo que es trapillo e ingresamos por 2. Damos vuelta. Miren, van a quedar estas tiritas así. Tratemos de que queden planas. Damos un poco de altura. Tomamos esa lomita.
todo completo. Tenemos ahí las dos orejitas. Vamos a tomar solamente una. Agregamos bien el trapillo. Ingresamos por la primera orejita. Así, damos altura. Tomamos trapillo e ingresamos por esas dos. Seguimos, ok, lo hacemos de esa misma manera. Miren cómo va quedando. Termino de hacerlo y regreso con ustedes. Ok, ahora voy a hacer el cierre. Estas son las dos orejitas. Voy a terminarla de hacer. Así. Damos vuelta. Tomo lo que es la loma completa. Y aquí voy a cerrar. Ingresando de esta manera. Jalo. Y trato de dejar lo que es la misma longitud de estas en esta otra. Voy a cortar. Vamos a medir. Miren cómo quedó. Vamos a medirlo. ...39 centímetros. 39 centímetros. De ancho. ¿Qué? 2,4, 2,5 más o menos. Tenemos que hacer otra igual a esta. Por acá la tengo. Miren. Ahí están las dos. Vamos a agregarla a lo que es nuestro bolso. Acomodamos bien nuestro bolso para que podamos agregar las asas en el lugar adecuado y correcto. Creo que ahí tenemos aquí los aros en el primer orificio. Ahí. Ahí, tratar de que quede al mismo nivel. Ok, vamos a agregarla al bolso. Tratemos de buscar ahí un área que quede más o menos ahí en medio. Lo voy a agregar aquí, en medio de lo que son los estos dos puntos. Por ahí lo voy a agregar. Creo que por ahí. Tratamos siempre de medir bien estos lados con 4,5 y ahí queda como 4,5 también. Voy a agregar la otra y regreso con ustedes. Terminé de agregar las dos asas. Miren qué bonito. También le agregué lo que es mi etiqueta. Si ustedes no le quieren dejar este sobrante de trapillo, lo pueden ingresar por dentro de los puntos. Yo así se lo voy a dejar. Ahora vamos a hacer un pequeño cierre. Acomodamos bien. Esta es la parte de enfrente. Me dirijo hacia la parte de atrás. Y voy a sacar 5 puntos de acá. Sí, que quede en medio. Así. Creo que voy a sacar estos de acá, 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, que queden en medio, así que acomoden bien lo que es el bolso, porque es lo que va a ir enfrente también.
Aquí he agregado mis dos marcadores, 1, 2, 3, 4, 5, donde está mi marcador. Ahí voy a hacer ese pequeño cierre utilizando este color, el mismo de la base, con mi ganchillo número 6. Vamos a ingresar dejando trapillo para luego esconderlo. Ahí donde tengo el primer marcador, tomando la cadena completa, dejo trapillo, tomo hebra, ingreso ahí y hago una cadenita que no quede tan flojo. Ahí. Luego en la siguiente cadena, ok, tomando las dos hebras también, hago puntos bajos. Vamos a trabajar con puntos bajos. Ahí está, tercero, cuarto, y acá donde tengo este último marcador, agrego mi quinto punto. Ahora voy a hacer una cadenita de altura. Esta siempre la voy a hacer cada que empiece una hilera. Doy vuelta al bolso y trabajo puntos bajos por cada cadenita. Segunda cadena, ok, ya que esta primera es de altura. Aquí hago mi punto bajo. 1, 2, 3, 4. 4 puntos bajos. ¿Listo? Ahí está. Ahora voy a hacer una cadenita para seguir haciendo puntos bajos. Segunda cadena. Dos, 3 y 4. Cadenita, doy vuelta y así sucesivamente. Seguiré trabajando y regreso con ustedes para dejarles saber cuántas vueltas en total di, ¿ok? Estoy en mi último punto. Hice en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hileras de puntos bajos, ¿ok? Voy a cerrar con una cadenita de esta manera, ¿ok? Voy a cortar para esta hebra esconderla debajo de los puntos. Sí, voy a dar vuelta, ingreso aquí en la aguja lanera y procedo a esconder por debajo de los puntos bajos. Terminé de esconder la hebra, miren, no se ve nada. Cuando terminen de esconder todas sus hebras, al final costuran o agregan pegamento para tela para que no se les vaya a soltar. Damos vuelta, vamos a acomodar bien. Agregué relleno para que vaya tomando su forma y para saber más o menos dónde voy a agregar lo que es mi cierre de metal. Buscamos el centro de la parte de enfrente. Voy a acomodar primero esta parte de arriba. Ahí está, ya lo coloqué. Luego aquí, si ustedes creen que se puede soltar, yo siempre lo costuro 1 o 2 veces con hilo de nylon, un clarito, o el hilo de su preferencia que sea del mismo color para que no se note, para que no se vaya a soltar. Ahora voy a agregar lo que es la otra parte, lo coloco. Estos tienen 2 dientitos por la parte de atrás. Ok, ya quedó. Vamos a ver.
Ok, ahí quedó. Muy bonito, la verdad. Ahora voy a agregarle un accesorio. Miren qué bonitos. En la descripción les dejo el link del tutorial de cómo hacer este corazón en caso que estén interesados. Vamos a agregárselo. Y bueno, si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Cuéntame en los comentarios si te gustó este diseño o si tienes alguna duda, que con gusto te leo y te respondo. Te mando un abrazo enorme y muchas bendiciones. Nos vemos en el siguiente video.